se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Para todos los que nos están acompañando y también para aquellos que escucharán este humilde estudio en horario o en tiempo diferido. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la dirección del Santo Espíritu. Esperamos que todos estemos ya en reverencia para orar. Oremos. Amante Padre, estamos muy agradecidos porque por tu misericordia nos has guardado con vida y salud. Y queremos, Señor, servirte y servirte hasta el final. La vida es tuya y todo lo que tenemos, todo lo que somos te pertenece. Úsanos para glorificar tu nombre y también para iluminar el sendero de nuestros hermanos y de otros que no han conocido la verdad. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amados hermanos, esperamos que estemos listos, como dijo la hermana Brenda, que podamos tomar apunte de todo lo que vamos a decir. En la primera parte de nuestro estudio, estuvimos mirando la condición en la que se encontraba el Israel de antaño. Vimos que el pueblo de Dios se encontraba en una tranquila expectación. Hermanos, por favor, tome lápiz y papel, apunte todas las características que se dieron entre el año, sobre todo en el año 27 al 31, para que usted se dé cuenta cómo se cumple todo hoy al pie de la letra. El pueblo de Dios, Israel, se encontraba en una tranquila expectación, y eso era porque los líderes del pueblo habían declarado que el nacimiento del Mesías o la aparición de Cristo era una excitación fanática. Es decir, que en aquel tiempo aquellos que buscaban el cumplimiento de la palabra profética, aquellos que estaban obedeciendo al Señor de corazón y que sabían en sus adentros que el Mesías había nacido y que lo estaban buscando de corazón, eran tildados por los pastores asalariados o por los pastores ordenados, por así decir, eran tildados como fanáticos. La palabra, eso lo pudimos ver también en el estudio pasado, la palabra ungido o Mesías había sido usada ya por muchos sacerdotes, y para colmo de males había sido usada por un gentil incircunciso que se llamaba Ciro, a quien Dios llamó desde antes que fuera concebido en el vientre de su madre. ¿Y qué tiene esto que ver con Jesús? Bueno, que cuando Jesús aparece como Mesías, como el Salvador, y también reclama que Él era un ungido de Dios, posiblemente la gente no sentía ninguna atracción por Él, porque ya habían pasado por Israel muchos ungidos, muchos Mesías, como dice la palabra en griego, y por lo tanto uno más o uno menos para la mente carnal no tenía diferencia. Vimos también que no solamente los sabios se entristecieron por la ignorancia del pueblo, porque cuando ellos llegaron tenían la expectativa de encontrar a todos en el pueblo y sobre todo en el templo.
hablando del nacimiento del Mesías, de la primera venida de Cristo. Sin embargo, no solamente se entristecieron por la ignorancia del pueblo, sino sobre todo por la desidia con el desdén que ellos fueron tratados. Hermanos, ¿será posible que hoy en día nosotros como pueblo estamos tratando con desidia, con desdén, con desprecio a aquellos que de verdad están buscando la presencia de Cristo en sus vidas? Vimos también, no podemos detenernos mucho porque los temas son largos y son temas profundos que van concatenando un hecho histórico y profético con otro. Vimos también en la vez pasada que por la actitud del pueblo y de sus líderes, los sabios de Oriente ya se iban por camino de regreso a su lugar de origen, ya se iban tristes y chasqueados. Pero cuando Dios envió de nuevo a sus ángeles para que los guiaran al lugar donde se encontraba el Mesías, renació la esperanza y la alegría de corazón en estos hombres. El chasco, la tristeza que ellos habían experimentado por culpa de los líderes y por el pueblo apóstata, el Señor borró esa tristeza y les dio alegría y gozo de corazón. Vimos también, hermanos, que estos sabios, a pesar de que eran considerados por los judíos como gentiles, incircuncisos y perros, estos sabios de Oriente eran muy estudiosos de la palabra profética, opuesto, muy distinto a lo que había hecho el pueblo de Israel. Vimos también que los líderes religiosos no solamente trataron con desprecio el estudio y la obediencia a la palabra profética que tenía que ver con el nacimiento y el ministerio del Mesías, sino que también ocultaron este conocimiento del pueblo. Y yo espero que todos ustedes estén tomando apuntes de lo que estamos diciendo. Los líderes en el tiempo de Jesús ocultaron el conocimiento al pueblo. Los líderes del pueblo dijeron que era imposible que Dios los hubiera pasado por alto y que hubiera revelado su mensaje a pastores ignorantes y a gentiles incircuncisos. Mis amados hermanos, en esta cadena de oración y en otras cadenas y en muchas otras iglesias de sostén propio que sostienen en alto la verdad presente y sobre todo la practican en sus vidas, hay pastores que no tienen el conocimiento teórico que tienen los grandes eruditos de hoy en día. Pero, ¿qué dice la sierva del Señor en cuanto a estos pastores que tienen tanto conocimiento? La sierva del Señor dice, son independientes, son orgullosos y Dios no los puede usar. Hay otra cita en un estudio que yo preparé acerca de los requisitos sobre la ordenación de un pastor, donde dice la sierva del Señor, y oiga esto compártalo con los hermanos y compártalo con su pastor corporativo. Dice la sierva del Señor que cuando estos teólogos salen de la escuela, salen sabiendo mucho menos de Dios que cuando entraron o antes de entrar. Es decir, van a pastorear las iglesias, pero saben posiblemente teología, pero de Dios saben muy poco realmente. Vamos a entrar en lleno en el estudio de hoy y vamos a leer rapidito en Mateo capítulo 25. En muchos pasajes de la Biblia se había anunciado ya el lugar, la fecha y aún las circunstancias bajo las cuales nacería Cristo, pero nada de esto fue suficiente. Todo el anuncio que se hizo cuando Cristo nació fue de igual manera rechazado y perseguido, y luego de desarrollar su ministerio, Él fue entonces crucificado. Ahora, todo esto aconteció porque el pueblo
dejó su responsabilidad en manos de los líderes. Y lo que estoy diciendo lo leímos en el tema anterior. Todo esto aconteció, esta gran apostasía y el rechazo de Cristo aconteció porque el pueblo decidió poner o dejar su responsabilidad en manos de los líderes judíos. Hermanos, ¿será que esto sucede hoy? ¿O será que yo me lo estoy imaginando? Pensemos en esto y ojalá que todos estén tomando notas porque el tiempo no nos permite detenernos mucho tiempo en cada uno de los detalles. Los 12 discípulos habían caído en un triste e innecesario chasco. Ya lo mencionamos. Ellos preguntaron a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hoy, día 3 de enero 2018, vamos a encontrar similitudes sorprendentes. Y yo no pienso, mis amados hermanos, que las similitudes que vamos a encontrar en el estudio de hoy estén ahí en forma fortuita, o casual, o al azar, o por casualidad. No, hoy simplemente vamos a cambiar de lugar, de escenario y de personajes, pero veremos que las características que se cumplieron en el primer chasco o en el chasco del primer siglo, también las encontraremos en el siglo XIX. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del siglo XIX, yo creo que muchos de ustedes tienen en mente ya un nombre, porque el protagonista de esta historia, además del Señor Jesús, claro está, el protagonista también fue un gentil pagano incircunciso. ¿Y cómo se llamaba este hombre? William Miller, o como llaman en español, Guillermo Miller. A propósito, no sé de dónde sacan el Guillermo de William, pero bueno, vamos a usar Guillermo Miller para que los hermanos estén más identificados y entiendan un poquito mejor el estudio. En este tiempo, otra vez se encontraba la iglesia de Dios completamente dormida. Es decir, en el tiempo de Guillermo Miller. Y otra vez, como en el primer siglo, para el nacimiento del Mesías, Dios tuvo que llamar, levantar, despertar, usar, ungir a un gentil incircunciso para que despertara a la llamada iglesia cristiana y llevarlos a un punto, a una experiencia que era la que Dios deseaba que tuvieran. Otra vez, mis amados hermanos, con el tiempo así como sucedió en el tiempo del nacimiento de Cristo, estaba por cumplirse una profecía de vital importancia. Y esto es una característica que quiero que apunten, todos apunten esto. Estaba por cumplirse una profecía muy importante, que era la profecía del paso del lugar santo al lugar santísimo. Y si la profecía del nacimiento de Cristo era importante, esta lo era también, porque se trataba del destino final del mundo, ya fuera para vida o para muerte. Otra vez, y como cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, Guillermo Miller pensó que Cristo debía aparecer para consumar aquella bienaventurada esperanza, como lo dice Tito 2:13, y llevar a su iglesia al hogar celestial. Guillermo Miller estaba estudiando la profecía de Daniel 8:14, cuando Daniel mira la obra nefasta que estaba realizando el cuerno pequeño, y Daniel, asombrado, le pregunta a Gabriel, dime, ¿hasta cuándo durará todo esto? ¿Y cuánto tiempo durará la prevaricación? Y dice el ángel a Daniel, hasta 2300 días de tarde y mañana,
y el santuario será purificado. Y mis amados, les regalo un detalle en cuanto a la palabra purificado. Y especialmente para los que dicen que no hay que guardar la ley de Dios. La palabra purificado quiere decir hecho justicia o hacer justicia. Y la Biblia dice claramente que los mandamientos de Dios son justicia. Y no hay ninguna otra manera de hacer justicia si no es a través del cumplimiento de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el santuario fuera purificado, debía haber un código de leyes, y esos son los 10 mandamientos del Señor. Otra vez, otro detalle que les regalo. Dios se vio obligado a levantar la persona más improbable para la obra que debía hacerse. Había muchos pastores denominacionales. ¿Cuántos pastores habían en el Sanedrín? ¿Cuántos eruditos? ¿Cuántas personas versadas en las leyes y en los rollos habían en Israel? Y sin embargo, no hubo un solo de esos pastores que estuviera listo para recibir a Cristo cuando nació. Igual en el tiempo de Miller, había muchos pastores denominacionales que podrían haber hecho esta obra, pero ahora se estaba repitiendo la historia de la iglesia judía. Aquella misma fatal seguridad que se había manifestado en la iglesia judía, también se veía en las iglesias cristianas en el tiempo en que Dios llamó a Guillermo Miller, un campesino iletrado que ni siquiera creía en la Biblia. Así mismo como usted lo acaba de escuchar, Guillermo Miller era un campesino sin estudio que ni creía ni siquiera en la Biblia. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, estamos mirando cómo se repite la historia. Vamos a la Biblia, a Primera de los Corintios. Primera de los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así: todos los que están escuchando el tema, esto va a quedar grabado. No puedo detenerme mucho repitiendo las citas, todo va a quedar grabado y necesito avanzar para tratar de terminar este estudio porque es largo también. Dice así el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Oh, mis amados hermanos, en estas palabras, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que hay un conocimiento que no es para todos los hombres. Dice Pablo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y déjeme decirle que aquellos eruditos que han estudiado mucho en las universidades no necesariamente han alcanzado madurez, porque en el tiempo del Señor Jesucristo, los eruditos también fueron los encargados de asesinar cruel e ignominiosamente al Hijo de Dios, al Señor de la gloria, como le llama Pablo. En el libro Primeros Escritos, página 229 y 230, la mensajera de Dios dice lo siguiente: Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Hermanos, ¿creen ustedes que Dios veló estas profecías porque simplemente lo quiso? ¿O porque el pueblo de Dios había caído también
en una mortal indiferencia, y Dios no encontraba a un pueblo preparado por medio del cual pudiera él obrar, y tuvo que llamar, como los sabios de Oriente, llamar ahora a un agricultor sin estudio que ni siquiera creía en la Biblia. Dios no vela el conocimiento de nadie porque sí, sino porque nosotros le dejamos a Él esa única opción. Sigue diciendo la cita, hablando de Guillermo Miller y hablando de las iglesias, dice, vio por doquiera hipocresía, tinieblas y muerte. Su ánimo estaba desgarrado en sí mismo. Dios le llamaba para que abandonara su granja, como había llamado a Eliseo, para que dejara los bueyes y el campo de labranza y siguiese a Elías. Tembloroso, empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías al segundo advenimiento de Cristo. Se iba fortaleciendo con cada esfuerzo. Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. Ahora bien, Guillermo Miller llegó a comprender que la Biblia es su solo intérprete y que en ella encontramos perfección y armonía. Así como se escucha, perfección y armonía, pero cuando se estudia, solamente cuando se estudia como lo hizo él. El lema de Miller era el mismo lema de los reformadores, sola escritura, solo la Biblia. Y a medida que avanzaba el tiempo, otros se unían al movimiento millerita. El principal motivo de Miller no era presentar o defender una denominación, sino ganar adeptos para sí mismo. No era tampoco ganar adeptos para sí mismo, sino que la gente estuviera más bien consciente de la urgencia del momento y se preparara para ir al encuentro con su Dios. Y pudiéramos hacer la pregunta nosotros ahora, ¿será que nuestros predicadores tienen el mismo motivo, razón, impulso que tenía Guillermo Miller? No simplemente de defender una iglesia, congregación o denominación, sino preparar a la gente para que se encontrara con el Señor. ¿O es que estamos nosotros preparando gente para que sigan con una venda puesta, mirando hacia abajo como zombies y simplemente siendo fieles a una organización religiosa? Yo pues realmente espero que no sea este el caso, porque hoy en día eso es lo que más encontramos. Miller no se preocupaba tanto por acomodar a las personas. Él se preocupaba más que todo por dar un sonido certero a la trompeta, y al lograrlo también atrajo consigo el odio y la oposición de aquellos que vivían en una mortal expectación. ¿Quiénes serán estas personas? Lo vamos a ver en un momentico. Del mismo modo que en la experiencia de los sabios cuando inquirieron acerca del nacimiento del Mesías, los pecadores en el tiempo de Miller no tardaron en mostrar su desidia y rechazo por este mensaje y también por su portador hacia él mismo. Repito, los sabios de Oriente, cuando llegaron a Israel, llegaron a Jerusalén y empezaron a preguntar acerca del nacimiento del Mesías, lo que recibieron fue odio, desprecio, desdén. Y los líderes del pueblo dijeron que eso era una excitación fanática. Y es lo mismo que se presenta en el caso de Miller. Vamos a leer otra vez en Primeros Escritos, página
232. Primeros Escritos 232 dice así: vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quería llevar al pueblo en general a través del ministerio de un solo hombre que antes ni siquiera creía en la Biblia, que ni siquiera cristiano era. Quería despertar a ese pueblo y que abandonara la tibieza espiritual. Dice que debía tomar una decisión en pro o en contra de la verdad, frío o caliente, nada de tibio. Y cuando Guillermo Miller comenzó a presentar este mensaje, oh mis amados hermanos, cuánto odio y persecución se levantó. Trajo Dios en tiempo del nacimiento de Cristo un mensaje que iba a probar a los hipócritas, especialmente a quienes decían ser su pueblo. ¿Será que sí, que Dios presentó un mensaje en el tiempo del nacimiento de Cristo para desenmascarar a los hipócritas y probar a los que decían ser su pueblo? Pregunta, hermanos, ¿ha traído Dios un mensaje para el final que romperá esquemas, derribará prejuicios y probará de nuevo a los que decimos ser pueblo suyo? Hermanos, les estoy diciendo, las Escrituras nos están advirtiendo, lo que fue, no simplemente que será, sino que ya está siendo. Y si no nos damos cuenta, será mejor que despertemos antes que no nos suceda a nosotros como aquellos que están en el pueblo y no logran ver las casas. Zacarías, capítulo número 13. Vamos a buscar en Zacarías 13 y versículo 8 y 9. Zacarías 13, versículos 8 y 9. Vamos a ver si Dios realmente va a probar a su pueblo. Dice así: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Quiere decir esto que Dios ya tiene sabido qué cantidad se va a salvar, qué cantidad se va a perder. Sigue diciendo versículo 9: y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora bien, dice el versículo 9, que el mismo Dios va a meter a su pueblo remanente dentro del fuego, en la prueba. Dice, y lo va a fundir. Nos va a dar una imagen, un perfil nuevo. Pero dice que nos va a probar como se prueba el oro, en fuego. Y Dios no va a sacar a nadie, a ninguno de nosotros, hasta que no se queme toda la escoria que hay en nuestros caracteres. Si estamos pensando en la salvación en serio y todavía somos presa de la ira, de la impaciencia, de la intemperancia, como dice la mensajera del Señor, del demonio de la intemperancia. Hermanos, si todavía no tenemos tiempo para orar, si todavía no tenemos tiempo para estudiar, pero sí tenemos tiempo para otras cosas y para escuchar a los predicadores, repito como dije la vez pasada, escuchar a los predicadores no es malo. Lo que es malo es que lo hagamos dejando la palabra de Dios a un lado. Hermanos, Dios ha estado obrando siempre. Permite
que se repitan los hechos de antaño y nos da la oportunidad de que podamos ver en la historia, podamos ver nuestro presente. Quiere decir esto, que hoy, hermanos, 3 de enero de 2018, nosotros podamos saber lo que nos aguarda, dependiendo de qué lado de la historia decidamos estar, de la apostasía o de la fidelidad. La palabra de Dios dice claramente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este era el mismo mensaje de Miller, el cual era un golpe en la cara de los hipócritas que se lisonjeaban de ser pueblo y aún ministros de Dios, pero que vivían, mis amados hermanos, vivían como el pecador común, el mundano, el blasfemo, el religioso, el tibio, profesionales, campesinos, la clase culta, al igual que los más ignorantes. Todos fueron enfrentados con la luz del mensaje del primer ángel que traía Guillermo Miller. Amados hermanos, tenemos los 3 mensajes. ¿Qué tipo de obra ha hecho ese mensaje en mi vida? ¿Será que yo solamente estoy enfocado en la parte de la bestia y de este mensaje? ¿O será que yo estoy tomando el mensaje completo con la temperancia, el vestido, la educación, la edificación del carácter? Todo, hermanos, todo. Tenemos que aprender a depender de Dios, de la mano de Dios, y soltar la mano humana. En la palabra de Dios, en Marcos capítulo 1 y el versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este era el llamado continuo de Guillermo Miller al pueblo. Pero, mis amados hermanos, ¿qué tan preparados estaban ellos? Aquellos que decían ser iglesia de Cristo. Al igual que cuando se acercaba el tiempo del nacimiento de Cristo, Dios llamaba a su pueblo, a su iglesia ignorante, a arrepentirse, en vez de que la iglesia estuviera llamando al mundo al arrepentimiento. ¿Será que nosotros estamos repitiendo esa experiencia? En vez de nosotros estar llamando al mundo al arrepentimiento, Dios nos llama como iglesia a nosotros como al arrepentimiento. Oh, hermanos, qué caso tan triste y desgraciado este. La palabra de Dios dice en Mateo 25 y versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, que el solo conocimiento de la palabra, sin el poder transformador del Espíritu Santo, hermanos, estamos simplemente tan perdidos como los que nunca han escuchado la verdad en la vida. En el Conflicto de los Siglos, página 420, Conflicto de los Siglos 420, dice la sierva del Señor así: Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban en la cara de Cristo y de los ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Oh hermanos, esto da deseos de llorar da esto. Dice que el diablo estaba feliz y le restregaba en la cara a Cristo y a los ángeles la gran vergüenza de que aquellos que decían ser su pueblo le amaban tan poco que ni siquiera deseaban su aparición. ¿Será esa nuestra experiencia? ¿Será que yo tampoco tengo una experiencia que digo con mi manera de vivir que Cristo viene pronto y que yo espero y que amo su aparición?
Amados hermanos, así como sucedió con los sabios de Oriente, tuvieron una amarga experiencia con Israel. También Miller tuvo que pasar por lo mismo con aquellos que decían ser ministros y pueblo de Dios. Oh hermanos, ¿cuál fue el resultado de la predicación de Miller entre estos llamados cristianos? Vamos a ver la reacción de los que decían ser pueblo de Dios también en el tiempo de Miller. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué estaban haciendo estos? Burlándose de Guillermo Miller y de su mensaje. Pero, en realidad, ¿de quién se estaban burlando, hermanos? Ellos pensaban que se burlaban de Miller, pero se estaban burlando de Dios y de su palabra. En el mismo conflicto de los siglos, página 419. Conflicto, página 419, dice así: la proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. ¿Se parece eso a la experiencia de los sabios de Oriente? Pues prácticamente ellos también habían puesto fecha, porque ya Cristo había nacido. Sigue diciendo la mensajera del Señor: pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad, lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Y ahora dice por qué, mis amados hermanos. Sigue diciendo: habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones, y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo, no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. Oh, hermanos, y hoy, 3 de enero del 2018, los mismos hermanos, compañeros de iglesia, que dicen esperar el advenimiento de Cristo, también a nosotros hoy en día podrían decirnos: hermano, no se fanatice, no sea extremista, eso no es para ahora, todavía falta mucho, compremos y vendamos, el pastor no ha dicho nada. ¿Y a usted quién le dijo eso? ¿Con quién se está juntando? Hermanos, nosotros seguimos dependiendo de los hombres y estamos amenazados con pasar también por un chasco. Hubo evidencias abundantes. Las escrituras habían sido explicadas en forma clara, meridiana. Los pecadores habían quedado convictos por sus pecados y convencidos de que lo que habían escuchado era la verdad. El Espíritu Santo les había hablado a sus corazones. Podían decir lo que quisieran de Miller, pero su mensaje, hermanos, el mensaje de Miller era claro, diáfano, puro, meridiano, y contra eso nadie podía hacer ni decir nada. ¿Será esa nuestra experiencia?
que pueden decir cualquier cosa contraria a nosotros, difamarnos como quieran, pero el contrario, hermanos, al contrario con el mensaje, que nadie, ni aun Satanás y sus demonios, puedan decir nada contrario al mensaje. Dios enviaba una advertencia a cada uno de los que formaba esta clase. El Señor dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, la Odisea, si no velas, hermano, si no velas, hermana, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta amonestación sonaba como una trompeta en oídos de los pecadores. Decían: no nos oponemos a la doctrina del advenimiento, pero como no estamos listos y amamos el pecado, decían en sus corazones: mi Señor se tarda en venir. Hoy hay muchos hermanos que decimos creer, predicar y practicar la verdad presente, pero hermanos, cuán lejos están nuestras vidas de esa verdad presente. Y con tristeza digo esto realmente, porque eso podemos mirarlo desde pastores de verdad presente hasta sus propias congregaciones. Y yo no soy quien para hacerle juicio a nadie, ni para levantar el dedo acusador contra nadie. No es esa mi intención, mis amados hermanos. La intención mía es que nos desnudemos delante del Señor, que dejemos de engañarnos, que dejemos de llevar una religión humana, que dejemos de llevar una religión sabática, que dejemos de llevar una religión dependiendo de grupos. Oh, cuántos hermanos se va su fe a pique cuando no tienen un grupo que los apoyen. ¿Será que estos hermanos, será que yo mismo podré estar solo en pie delante del Señor como estuvo Elías? Oh, mis amados hermanos, los pastores de verdad presente se han dedicado a la tarea, se han dedicado al trabajo de simplemente estar publicando noticias y no le enseñan a sus feligreses a cómo edificar un carácter aprobado por Cristo, un carácter que sea probado en fuego, como dice Zacarías. Hermanos, tenemos que estar presente y saber lo que está pasando en el acontecer profético, pero parte de ese mensaje profético es la edificación de mi carácter, que nadie puede hacer por mí. Aprender a depender de la mano de Dios y no de los predicadores y no de los grupos ni de las congregaciones y mucho menos de las denominaciones apóstatas, como lo menciona Isaías 4:1. Amados hermanos, me da mucha tristeza tener que compartir esto, pero hasta el día de hoy repercute la advertencia de Dios. Se está repitiendo ese mensaje de advertencia y aún de amenaza de Dios hoy sobre nosotros. Aquellos que escuchaban a Miller sabían que no tenían la anuencia, el consentimiento, aprobación o la sanción de Dios para permanecer en ignorancia. Irremediablemente tendrían que enfrentar el juicio de Dios estando en la condición tibia y mundana que se encontraban. Y la pregunta es, mis amados, ¿en qué condición estoy yo hoy? ¿Será que yo estoy igual o quizás un poquito mejor que los hipócritas del tiempo de Miller? En el conflicto de los siglos, página 415,
y 4:16, compartimos algo con ustedes. Dice la mensajera del Señor lo siguiente: el mensaje del advenimiento fue proclamado también en Escandinavia y despertó interés por todo el país. Fueron muchos turbados en su falsa seguridad. Confesaron y dejaron sus pecados y buscaron el perdón en Cristo. Atención ahora. Pero el clero de la iglesia oficial se opuso al movimiento. Vimos hace un momento, hermanos, que el pueblo se estaba humillando ante Dios. Confesar y abandonar sus pecados y buscar el perdón en Cristo. Pero la iglesia oficial se opuso al movimiento. Y debido a su influencia, algunos de los que predicaban este mensaje fueron encarcelados. En muchos puntos donde los predicadores de la próxima venida del Señor fueron así reducidos al silencio, el Señor quiso enviar el mensaje de modo milagroso por conducto de niños pequeños. Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselos y se les dejó hablar sin molestarlos. Amados hermanos, ¿será que en el tiempo de Jesús también hubo niños que predicaron? ¿Se acuerdan ustedes cuando nuestro Señor iba entrando por el pórtico de Salomón en la ciudad de Jerusalén, cuando los niños gritaban, clamaban al Señor y los líderes del pueblo mandaron a que lo callaran también? El Señor les respondió con una pregunta: ¿no han leído ustedes en los Salmos, como dice, de la boca de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y ahora vemos, mis amados hermanos, que otra vez se repite esto. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en Salmos capítulo 8 y versículo 2, y luego lo vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 21, versículo 16, lo que acabamos de mencionar. El movimiento cundió principalmente entre la clase baja, y eran las humildes viviendas de los trabajadores donde la gente se reunía para oír la amonestación. Los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres rústicos. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que eran niños, eran pobres y sin educación, hermanos. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Dice la cita: algunos de ellos no tenían más de 6 a 8 años de edad, hermanos. Gloria a Dios por esto. El Señor no necesita la erudición de los hombres. Así como hizo en el Antiguo Testamento, así como hizo en el tiempo del Señor Jesús, así como hizo en el tiempo de Miller, lo va a hacer de nuevo antes del cierre de la gracia. Vendrán no solamente obreros calificados por la unción del Espíritu Santo, con el rostro resplandeciente, pero dice aquí que ahí hubo niños de entre 6 a 8 años de edad predicando lo que los adultos no podían predicar. Entonces, mis amados, ¿será que nosotros estamos también preparando a nuestros hijos para que sean predicadores de este fuerte pregón, de este fuerte clamor final? Oh, mis amados hermanos, ojalá que nosotros en casa tengamos nuestro altar familiar. Ojalá que nosotros en casa, mis amados hermanos, y digo esto de todo corazón, ojalá que nosotros en casa como padres estemos mostrándole a nuestros hijos
el carácter del cordero y no el carácter de la bestia. Hermanos, lo que estamos compartiendo esta noche son cosas profundas. No podemos terminar todo el tema, yo ya me lo imaginaba, el tema es largo porque son temas profundos que van uniendo historia, Biblia y espíritu de profecía. Hermanos, pero vamos a cerrar en esta noche. Vamos a terminar de leer esta cita. Y al terminar de leer esta cita, vamos a cerrar con una amonestación, con un llamado. Sigue diciendo la cita que estos niños testificaban que amaban al Salvador y que procuraban obedecer los santos preceptos de Dios. No podían dar prueba de mayor inteligencia ni pericia que las que se suelen ver en niños de esa edad. Sin embargo, cuando se encontraban ante el pueblo, era de toda evidencia que los movía una influencia superior a sus propios dones naturales. Su tono, sus ademanes cambiaban. Daban la amonestación del juicio con poder y solemnidad, empleando las palabras mismas de las Sagradas Escrituras. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Reprobaban los pecados del pueblo, condenando no solamente la inmoralidad y el vicio, sino también la mundanalidad y la apostasía de la iglesia. Exhortaban a sus creyentes a huir de la ira venidera. La gente oía temblando. El espíritu convincente de Dios hablaba a sus corazones. Muchos eran inducidos a escudriñar las Escrituras con profundo interés. Los intemperantes y los viciosos se enmendaban. Otros renunciaban a sus hábitos deshonestos y se realizaba una obra tal que hasta los ministros de la iglesia oficial se vieron obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en este movimiento. Oh, mis amados hermanos, gloria tenemos que dar a Dios por esto. Gloria tenemos que darle a Dios por esto, porque se repite la historia. En el tiempo del nacimiento de Cristo, pastores ignorantes y gentiles incircuncisos fueron los protagonistas del mensaje que Dios había enviado acerca del nacimiento del Mesías. Y ahora, en el tiempo de Miller, pastores ignorantes, que era Guillermo Miller, gentiles incircuncisos, los niños y la gente que no tenía educación, que Dios usó para predicar su mensaje, fueron los protagonistas de esta historia. Mis amados hermanos, ¿qué se está escribiendo en nuestros registros en el cielo? ¿Qué se está escribiendo al lado de nuestros nombres en el registro celestial? Sabemos harto que nadie puede mudar una sola letra, ni una jota, ni una tilde puede mudar del registro del cielo. Oh, amados hermanos, ¿cómo gobierna la religión tu vida? ¿Cómo gobierna Cristo, el pastor de los pastores, tu vida? ¿Será que yo estoy caminando con el Señor Jesús? ¿Será que yo vivo para honrarlo? ¿Será que yo vivo para servirle y servir a mi prójimo? ¿O es que yo sirvo para complacerme a mí mismo solamente? Amados hermanos, es un tiempo extremadamente solemne en el que vivimos. Y solamente aquellos que hayan vivido y que vivan en compañerismo con Cristo, podremos atravesar el tiempo de crisis que vendrá sobre el pueblo remanente de Dios. Todavía estamos a tiempo. Y yo les ruego, hermanos, yo les ruego
si por las falencias de este servidor suyo, por mis limitaciones, yo nunca he dicho que sea un buen predicador. Me gusta predicar, pero no me considero un buen predicador. Pero le voy a hacer un llamado, que no necesito ser predicador para hacer un llamado. Mis amados hermanos y hermanas, suelten la mano de los predicadores. Suelten las manos humanas y sosténganse de la diestra todopoderosa del Señor Jesús. Busquemos al Señor de corazón, ahora, hoy, que todavía puede ser hallado. Todavía no es muy tarde. El Señor extiende su mano para sanar y para bendecir. Y Él desea que usted y yo podamos asirnos de su mano, así como lo hizo Guillermo Miller, así como lo hicieron los sabios de Oriente. Que aprendamos a depender de la mano de Dios y que soltemos todo brazo humano. Tenemos dos opciones y con esto termino. Tenemos dos opciones y con esto termino. Nosotros, número 1, hoy podemos soltar todo brazo humano para sostenernos de la diestra del Señor, o pronto todo apoyo humano. Número 2, todo apoyo humano nos será cortado y nuestra fe será tan famélica que vamos a desfallecer y nos vamos a perder. Hoy tenemos la opción, posiblemente mañana no la tendremos. Ojalá que nosotros tomemos una decisión a favor de nuestra salvación, a favor de la justicia, a favor del honor de nuestro Señor. Que el Señor Jesús les bendiga rica y abundantemente y que podamos tomar una decisión sabia en esta noche. La próxima vez continuaremos con este estudio, si el Señor así lo desea. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito, entendemos que el tiempo está terminando. Entendemos, Señor, nuestra grandísima e imperiosa necesidad que tenemos de ti, Señor. Te necesitamos, Padre. Somos muertos que respiramos sin Cristo en nuestros corazones. Por favor, Señor, lávanos con la sangre de Cristo. More tu Espíritu en nosotros. Graba tu ley en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a soltar todo brazo humano hoy, 3 de enero del 2018, para poder asirnos única y solamente de tu mano. No que seamos perfectos, ni que lo hayamos alcanzado ya, sino que yo sigo proyectándome, avanzando hacia la meta, para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga a todos rica y abundantemente, hoy y hasta el fin del tiempo. Amén. 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 Gracias, pastor, por este llamado que nos ha hecho esta noche para que si nosotros estamos dentro de la corporación, nuestros caracteres y nuestras vidas puedan ser cambiadas. No sé si los hermanos tienen alguna pregunta, pastor. Mientras usted estaba predicando me acordé también de Zwinglio. Zwinglio es uno de los, sí, que él Sí. perdió su trabajo, ¿no? Por predicar el mensaje, ¿no? En esos tiempos, y la valentía que él tiene, no todos, y no voy a decir solamente los pastores, no todos nosotros tenemos esa decisión de tomar por fe para predicar un mensaje o para salir de las ciudades, y solamente lo podemos hacer con la comunicación con Dios. So me hizo acordar ese sermón, pastor.
Muy poderoso. No sé si algunos hermanos tienen alguna pregunta, pueden presionar estrella 61. Yo creo que esto fue más que todo un llamado para todos los que están, bueno, en la verdad presente, ¿no? Que nosotros podamos entregar nuestras vidas al Señor, pero más que todo caminar con el Señor, ¿no? Nuestra comunicación con Dios, pastor. Eso es lo más importante. Sí, hermano, definitivamente. Claro. Y se hace difícil. Se hace difícil, pastor, poder en contacto con el Señor. A veces uno como que da vueltas solamente para agarrar la Biblia y ponerse a estudiar. Y ya cuando uno entra ahí, entonces uno ya no quiere salir, ¿no? Se puede volver como adicto porque uno siente la presencia de Dios, pero para llegar a eso es como que cuesta. Y yo creo que es el enemigo de las almas que trabaja en ese momento, ¿no? Nos pone un montón de cosas en el camino para que... Sí. Sí, no. el problema es, hermana, que nosotros, es decir, nosotros estamos viviendo, y lo he dicho muchas veces, los hermanos de la iglesia, los que me han escuchado predicar, saben que lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir esta noche. Nosotros vivimos posiblemente en el tiempo más peligroso de toda la historia de la humanidad. Y los hermanos de verdad presente piensan, de pronto con muy buena intención, que cada predicador que les predica a ellos o que tienen en sus congregaciones es un hombre de Dios y que es un hombre que camina con el Señor, que es un hombre que vive en comunión con Dios, pero lamentablemente no es así, hermana. Ahora mismo hay un caso de un predicador que tiene un caso muy serio y es un caso ya que podría ser hasta un caso con la ley. Yo no sé si eso se va a llevar a los tribunales terrestres, pero estamos hablando de un caso muy serio y este es un predicador de verdad presente, ¿ok? Que si los hermanos se deciden, eso podría ir a manos ya del gobierno, un caso ya legal. Predicadores de verdad presente que rehúsan darle informe de tesorería a la iglesia. ¿Por qué un predicador no quiere darle informe de tesorería a la iglesia? Hermanas, estamos viviendo en un tiempo muy peligroso y los hermanos piensan a veces con muy buena intención que fue Gabriel que bajó del cielo a predicarles y que no hay ningún problema con esos predicadores. Tenemos que soltar el brazo humano y comenzar a depender de Dios. De lo contrario, la gran mayoría de nosotros vamos a ser barridos, igual como será barrida la estructura corporativa, igual como serán todos los apóstatas, también nosotros nos vamos a ser barridos en esa tormenta. Si no aprendemos a depender del brazo de Dios. Esto no es una cuestión de pastores, no es una cuestión de papá o de mamá, es una cuestión de yo. Como dicen los americanos, me, myself and I. Yo y yo. Nadie puede formar esa relación con Dios si no soy yo. Nadie puede tomar una decisión por mí si no soy yo. Nadie puede abandonar lo que me aleja de Dios si no soy yo. ¿Sí? Tenemos que entender, ahí tenemos que ser egocéntricos. Ahí sí tenemos que ser egocéntricos. Concentrarnos en depender únicamente de la mano del Señor. Y cuando yo haga eso, la apostasía de un pastor, la apostasía de una denominación, a mí no me va a conmover, porque mis pies estarán fijados sobre la roca que es Cristo. Ese es el secreto, hermanos. Pero para eso tenemos que tomar decisiones, y a veces las decisiones duelen, porque van en contra de nuestros intereses, o en contra de nuestras costumbres que hemos tenido toda la vida. Entonces, yo creo, sin temor a equivocarme, que es hoy o es nunca. O tomamos una decisión por el Señor, o seguiremos la corriente con el mundo. Es una decisión individual, hermana Brenda. Amén, gracias, pastor. Pastor, ¿cómo nosotros podemos saber, por ejemplo, si hay un predicador que se presenta ahí y sabemos que, bueno, puede ser un jesuita? ¿Cómo nosotros podemos decir, o ellos están realmente bien infiltrados, que
que pueden parecer que son parte de nosotros y nosotros ni nos damos cuenta. ¿Hay algún comportamiento o simplemente nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento, ¿no? Que mande su Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir? Pero Sí. nosotros, estando en las Pues- iglesias, ¿hay alguna forma que nosotros podemos saber si es un jesuita o no es? ¿Alguna Pues, característica? hermana, yo creo que eso, lo primerito que necesitamos hacer es rogarle al Señor que nos dé discernimiento. Pero para que Dios pueda hacer eso, yo tengo que cumplir con mi parte primera en guardar el templo del Espíritu Santo y ser temperante y llevar una vida que me permita tener una mente clara para yo entender y hacer la voluntad de Dios. Y luego sería entonces yo ver cómo yo me relaciono con ese predicador. Uno puede conversar con la persona, pero si uno no sabe qué conversar, si uno no sabe qué va a hablar con la persona, porque hay veces que con una breve conversación uno puede tener ciertas pautas para darse cuenta que hay algo que está bien o que está mal, ¿sí? Porque hay predicadores que son elocuentes y todo esto en el púlpito, pero cuando salen del púlpito es como si fueran con una persona completamente distinta, ¿ve? Entonces tenemos que tener un discernimiento. Ahora, si es un predicador que simplemente va a predicar un sábado y se fue porque ni siquiera pertenece ahí, no tenemos mayor problema. El problema es ya cuando tenemos a un predicador fijo o a un pastor fijo que ya nosotros nos acostumbramos a él y nosotros simplemente hacemos lo que él diga porque él es el líder, porque él es el pastor o porque lo queremos a él y vamos a poner a la relación humana por encima de los principios de Dios. ¿Ve? Ahí es donde nosotros tenemos mayor peligro, pero también mayor oportunidad de darnos cuenta quién es quién. Y ya cuando uno repite nuestra relación con estos predicadores, uno se va dando cuenta, y se lo digo por experiencia propia, uno se va dando cuenta, porque yo mismo he tenido que experimentar la traición de algunos que se decían ser amigos míos. Entonces yo no levanto un dedo para tomar represalia o para tomar venganza para que me entiendan mejor. Eso yo se lo dejo en la mano al Señor, y el Señor me permite a mí contemplar que realmente no eran amigos, que realmente no recogen, sino que desparraman. Entonces todo esto podemos juntarlo, podemos reunir todas estas características para nosotros poder darnos cuenta de con quiénes estamos tratando. ¿Ok? Porque realmente necesitamos esto, y yo me trato de no hablar mucho en cuanto a este tema, porque no quiero dar demasiada información para no hablar de nadie en específico, para no señalar a nadie y no tener que hacer alusión a ninguna persona en específico, pero sí necesitamos soltar el brazo humano, porque le voy a dar un ejemplo. En mi familia estaba conversando con una persona. Entonces esta persona creyó una enseñanza que se hizo popular acerca de un hermano adventista que anda diciendo que no se puede comer fruta con cereales, que hay que comer las frutas, por ejemplo, a las 7 de la mañana y los cereales a las 9 de la mañana, 2 horas más tarde. Eso se llama intemperancia. Sin embargo, viene un predicador, viene este hombre que ni siquiera tiene un título que le avale, y le dice a la gente se lo cree y comienza a practicar esto. Y las personas con las que yo he conversado simplemente cayeron en un chasco. ¿Por qué? Porque se llevaron de lo novedoso, pero no se apegaron, aún así dice el Señor. Entonces luego viene otro hermano y le habla de que el Espíritu Santo no es una tercera persona.
los hermanos que no tienen raíces profundas en el adventismo van a ser movidos porque van a escuchar al predicador y no van a escuchar lo que dice Dios en su palabra. Luego va a venir otro y le va a decir que Cristo no es eterno, que Cristo no es Dios, que Cristo fue creado por el Padre, y se lo van a creer también porque se lo dijo el predicador, supuestamente con pruebas bíblicas. Pero si nosotros no entendemos las Escrituras, vamos a seguir siendo llevados de aquí para allá, de aquí para allá, y yo creo que le compartí a usted, si no lo compartí, se lo voy a decir ahora, y que los escuchen los hermanos. Aquí en Colombia hay algo muy peculiar que está sucediendo. Algunos pastores que se habían destacado por el mensaje de Iglesia de Sostén Propio y Verdad Presente, ahora se han regresado a la Corporación Adventista. ¿Y qué sucede? Hermanos que habían dicho que se iban a mantener firmes y seguir apoyando el movimiento de Sostén Propio y de Verdad Presente, ahora a estos hermanos se les presenta otra cara, se les dice otra cosa, y los hermanos están siendo movidos, y los que antes decían que iban a permanecer firmes, ahora están apoyando otra vez a estos pastores que se están regresando a la conferencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Exactamente lo que hemos predicado en los tres temas de hoy y las dos veces anteriores. Los hermanos siguen confiando en el hombre y no tienen cómo confiar en el Señor. Estamos en la misma situación, siendo llevados por todo viento que sople, para arriba y para abajo, a izquierda y a derecha. Ese es el problema. Pastor, usted mencionó, bueno, yo estuve pensando mientras usted estaba hablando, por ejemplo, hay pequeñas cositas que nosotros podemos observar en un pastor, en un predicador, en un líder, porque a veces se supone que, bueno, nosotros como vemos que esas personas están 100% estudiando, ¿no? Entonces, tiene mucho más luz que a veces que nosotros mismos que a veces tenemos que estar trabajando. O sea, que cada uno si tiene, por ejemplo, uno es doctor, estudia para doctor. Uno es pastor, estudia para pastor. Sí. O sea, uno sabe que los líderes o los predicadores tienen más información porque ese es su tiempo completo, eso es su estudio. Pero, por ejemplo, esas pequeñas cositas, yo creo que si un predicador entra a predicar y no tiene una Biblia, eso es una pregunta para nosotros, o puede ser, puede usar su celular, ¿no? 1. 2, si está gordito, está gordito y lo vemos gordito, entonces nosotros decimos, wow, porque normalmente no es que nosotros queremos ser santos, pero la persona que está en ayuno y oración no va a estar gordito, ¿no? Ese es otro. El otro es si empieza un tema y no empieza con una oración. ¿Eso es normal? Eso es parte del tema y empieza así nomás, Y lo otro, como usted dice, a veces hablar con los pastores y preguntar, ay, pastor, ¿usted sigue comiendo carnecita, pollito bien rico, es eso? Y el pastor dice, sí. Entonces uno ya sabe inmediatamente, pastor sigue comiendo carne y pollo. De todo lo que usted me ha mencionado, hermana, con lo único que pudiéramos nosotros darle el beneficio de la duda es si una persona está, como usted dice, gordita. Hay personas que son de contextura así, por naturaleza, no porque coman carne, ¿verdad? Y yo recuerdo que una vez yo estaba predicando en el estado de Utah, hace, no sé, unas 10, 11 años atrás. Estaba predicando en el estado de Utah, una iglesia de Sostén Propio, y una hermana se atrevió a decirme en público que yo no parecía vegetariano. Y lo que pasa es que yo tengo ya muchos años haciendo ejercicio, me gusta levantar pesa, no soy el vegetariano promedio, no por ninguna parte soy flaco, ¿verdad? Pero me gusta hacer ejercicio, me gusta levantar pesas. Ahora bien, existe el problema también del hipotiroidismo, que usted hasta con un vaso de agua se puede engordar. Hasta ahí pudiéramos llegar dándole el beneficio de la duda, pero lamentablemente esa no es la mayoría. La mayoría, las personas que están gordas por la intemperancia, y eso lo sabemos, ¿sí? Una persona intemperante no solamente que no puede predicar, sino que ni siquiera debería ser maestro del pueblo. Consejo sobre régimen alimenticio 545, dice una persona que coma carne no debe ser puesta como maestra del maestro del pueblo, no debe ser puesto.
ni anciano, ni pastor, ni diácono, ni evangelista, el nombre que usted quiera, ¿ok? Un predicador que vaya sin Biblia al púlpito, bueno, eso es una luz roja y una alarma muy alta, porque yo puedo subir, por ejemplo, con una tablet a predicar, pero ¿qué pasa si un hermano me hace una pregunta y yo necesito mi Biblia para responder? Yo necesito tener mi Biblia. Otra cosa, y los predicadores que me están escuchando saben que lo que voy a decir es cierto. Nosotros podemos tener un tema escrito, trazado, todo terminado, pero cuando el Espíritu le impresiona a usted con otra cita bíblica que no está en los escritos que usted tiene apuntado, usted tiene que tener su Biblia en la mano para poder brindar esa información a la iglesia, ¿sí? Yo no puedo creer en un predicador que suba sin Biblia al púlpito, ¿entiende? Y lo otro es que me vaya a subir con un celular. Yo ni siquiera en mi casa estudio con un celular. A veces lo utilizo como concordancia, pero no como estudio, ¿sí? Entonces, como usted dice, tenemos que buscar ciertas pautas que nos pueden llevar a darnos cuenta quién es y quién no es. Pero vamos a volver al mismo punto anterior. Si no tenemos discernimiento, si no practicamos los principios del Señor, no nos vamos a dar cuenta. Podremos tener ahí a Lucifer predicándonos y todo va a estar bien para nosotros porque nuestra mente está en otra cosa, hermana Brenda. Gracias, pastor. Esas son las pequeñas cositas de repente que debería ser algo normal, ¿no? Como si nosotros, por ejemplo, si tenemos que tener el desayuno, el almuerzo, y uno tiene que comer, ¿no? O sea, algo parecido debe ser en los predicadores, algo que se ve, ¿no? Como usted dice que si no tiene una Biblia es una luz roja. Y esas cositas chiquitas, ¿no? Que son importantes, ¿no? Que empiece un sermón con una oración y pide al Espíritu Santo, ¿no? Que no sea el que hable, ¿no? Eso solamente lo hace porque ama al Señor, o sea, ya es parte de su vida, no porque es simplemente un algo, ¿no? O algo no importante. Y pastor, claro que sí. Y tocando un poquito ahora, usted mencionó también lo que es la tercera persona y también si fue creado o no. Lo que es la tercera persona, a ver, pastor, si usted me puede aclarar un poquito. Dicen que la Iglesia Católica hubieron tres cosas que ellos crearon, ¿no? Que es la inmortalidad del alma, después lo que es cambiaron el mandamiento, el cuarto mandamiento, y lo que es la Trinidad. Ahora ellos dicen que fueron algunos versículos fueron sacados de la Iglesia, por eso es que no es la Trinidad, no, o sea, no es la divinidad, vamos a decir, no es la tercera persona. ¿Cómo usted podría explicar esa parte, pastor? ¿Realmente la Iglesia Católica sacó algunos, tuvo el atrevimiento de sacar algunos versículos de la Biblia o prácticamente cambiarlos y añadirlos a la forma de ellos? Bueno, hermano, tenemos que poner cada cosa en su lugar. Como dice la Biblia, a César lo de César. Número uno, la Iglesia Católica no fue la que creó la herejía de la inmortalidad del alma. Eso vino mucho antes con los griegos, cuando todavía el Imperio Romano ni siquiera existía. Los griegos fueron los precursores de la inmortalidad del alma, ¿ok? Ellos fueron los que inventaron todo esto, y de ahí pasó al catolicismo, ¿ok? Número dos, en cuanto al cuarto mandamiento, vemos que no solamente fue el cuarto mandamiento, sino también el primer mandamiento, el segundo, mejor dicho, y también el 10º. Ellos quitaron el segundo, cambiaron el cuarto y dividieron el 10º. Eso está muy claro, Daniel 7:25, de ahí no hay ningún tipo de duda, ¿sí? Uh-huh. Ahora bien, en cuanto a la deidad o a la palabra Trinidad, ¿ok? Esto es algo muy viejo. Si nosotros nos ponemos a mirar, no solamente en el catolicismo hay un concepto de Trinidad, en las religiones paganas
ahí está el mismo concepto de Trinidad. Ahora bien, como dijimos en el estudio pasado, no porque la Iglesia Católica hable de 3 personas significa que sea falso, porque la Iglesia Católica dice también que Cristo es el Hijo de Dios Todopoderoso, Señor y Creador de los cielos y de la tierra. Ahora, si yo voy a tomar a decir que eso es falso, porque simplemente la Iglesia Católica lo dice, pues estoy mal. Lo que se introdujo en cuanto a la Trinidad es el concepto de cómo ésta llegó a la existencia. Ellos no explican de cómo surgió Dios el Padre. Para ellos Dios el Padre y Dios el Hijo son coexistentes, son eternos. Entonces ellos dicen que el Padre copula consigo mismo y da el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros vamos a poner esta idea. Copula, ¿qué significa copula? Pues copular es cuando una persona tiene relaciones, ¿sí? Es para decirle más específicamente, es cuando hay una unión sexual. Es como que el Padre tiene sexo consigo mismo, copula y entonces pues da el Espíritu Santo. Ese es el concepto aberrante que nuestros pioneros rechazaron. Nunca encontraremos que ellos se opusieron o que rechazaron que existiera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el concepto católico de Trinidad, ellos lo rechazaron por esa misma razón, ¿ok? Y ya hace unos meses atrás que yo presenté la mitad de un tema que tengo acá en cuanto al Espíritu Santo, porque es un tema muy largo también, no es un tema que usted lo va a presentar en una hora. Si alguien quiere o si usted desea, pudiéramos presentar el tema completo, pero por lo menos tendríamos que dividirlo en dos presentaciones y quizás en 3, porque es largo el tema, en base a la Biblia y el espíritu de profecía, y vamos a tomar también fuentes católicas. Si quieren que se agote el tema por completo, tendríamos que pensar entre 2 a 3 presentaciones. Okay. So, Pastor, también, aparte de esos versículos que dicen que fueron aumentados, también está el comentario bíblico que dice que esos versículos fueron aumentados. Eso es ¿cómo se ve eso? O sea, ¿es posible? Pero eso no cambiaría que es tercera persona. Bueno, pues realmente nosotros tenemos que entender, hermana, que la apostasía que nosotros estamos mirando hoy dentro del pueblo adventista no comenzó hace 10 años, ni 20 años, ni siquiera 30 años. La apostasía comenzó a empeorarse hace más o menos 53 a 54 años atrás. Y pues tenemos que mirar cuándo fueron publicados los comentarios bíblicos y cuándo fueron revisados. Ahora bien, si usted tiene algún familiar adventista que ya sea anciano, o si en alguna congregación adventista pueden conseguir los comentarios bíblicos que primero se imprimieron, pudieran hacer una comparación entre esos y los de ahora, para que van a ver que no todo lo que dicen los primeros lo dicen los segundos. Ahora bien, una de las excusas de los argumentos pobres y flojos que presentan es que Mateo 28:20 fue introducido por los católicos y que eso no está en el original el original griego. Ahora bien, si eso hubiera sido así, ¿por qué la hermana White tiene más de 100 citas
que comenta ese versículo. Repito, más de 100 citas diferentes que comenta Mateo 28:20. ¿Por qué no le dio Dios a ella el conocimiento de que ese versículo había sido metido por los católicos y que no trabajara en base a ese versículo? Entonces realmente, hermanos, ¿a quién le vamos a creer? Yo, repito, yo no le creo a ningún predicador que no me presente una prueba contundente sobre las Escrituras. Segundo, no le creo a ningún predicador que contradiga los hitos fundamentales del adventismo. No le puedo creer. Y no le creo a ningún predicador tampoco que ponga a la Biblia contra el espíritu de profecía o viceversa. Vamos a regresar al mismo problema. Estamos escuchando a los predicadores, pero no estamos escuchando al Señor Jesús. Y como nosotros muchas veces, hay muchos hermanos nuevos en el adventismo, pero hay otros hermanos que no son tan nuevos, que simplemente se dejan llevar de aquí para allá. ¿Ok? Hermana, yo le voy a citar un caso aquí en Colombia. Aquí en Colombia hay una familia adinerada, una familia de buena posición económica. A esta familia, ellos se conocieron a otra familia adventista, y esta otra familia adventista empezaron a enseñarles a ellos y a otros hermanos acá en Colombia que hasta para usted hacer una sopa tiene que esperar que Dios se lo muestre en oración. Si usted tiene que ir a hacer compra de comida, usted no puede ir a hacer compra de comida hasta que Dios se lo muestre en oración. Si tiene que salir a hacer cualquier cosa, no puede salir. Tiene que esperar que Dios se lo muestre en oración. Si tiene que ir a evangelizar y a predicar, no puede salir a predicar si Dios no se lo muestra primero en oración. Una clase de locura y de fanatismo que los hermanos cayeron en este problema. ¿Y a dónde terminaron? Chasqueados. Entonces, hermanos, estamos en el mismo problema. Estos hermanos escucharon a esta familia y cayeron en un tremendo chasco, ¿sí? ¿Y cómo terminaron? Esta familia, como es de buena posición económica, le regalaron una finca, le regalaron dinero para construir casa y todo, porque ellos creyeron que esta era una gran familia de Dios, una tremenda persona de oración y que caminaba con el Señor. Pero hermanos, cuando el Señor le da a uno un poquito de discernimiento, uno se da cuenta que eso no es de Dios. ¿Cómo es posible que Dios tengo yo que esperar que Dios me muestre si yo voy a predicar o no, cuando ya la orden está dada, id y predicad a todo el mundo? Entonces estamos en el mismo problema. Y nosotros ahora estamos tratando de rescatar a los hermanos para que no sigan cayendo en estos problemas. Y en cuanto a lo que estábamos hablando del Espíritu Santo, pues nosotros tenemos que mirar lo que dice las Escrituras, porque las Escrituras son muy claras, tanto en la Biblia como en los testimonios me hablan de 3 personas, ¿ok? Yo no quiero ir en contra de nadie. Yo sé que en esta cadena hay más de un hermano o hermana que cree que el Espíritu Santo no es una persona y lo predica, ¿sí? Pero realmente tienen que revisar esto, porque las citas que usan para decir una cosa también pueden ser usadas para decir otra. Hay otras citas que usan donde Dios, la mensajera del Señor, no menciona al Espíritu Santo, solamente menciona al Padre y al Hijo. Pero eso no tiene ningún tipo de implicación en cuanto a este asunto.
porque como dijimos la vez pasada, en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios por ninguna parte. ¿Significa eso que Dios no existía? ¿O que existió antes y que vino a existir después? Realmente no tiene sentido esto. Y lo que pudiéramos hacer es, en un futuro, cuando el Señor lo permita, presentar el tema completo para nosotros ya pues presentar un panorama más completo en cuanto a este tema, y ojalá que nosotros pudiéramos dejar ese tema enterrado, porque ese tema realmente lo que nos está causando a nosotros es división y pérdida de tiempo. Así es. Eso es lo más que ha logrado Satanás con el tema del Espíritu Santo, división y pérdida del tiempo precioso que nos queda para prepararnos, preparar a nuestras familias y salir a preparar a un mundo también para que se encuentre con el Señor. Gracias, pastor. Y pastor, para terminar, usted también mencionó algo que las personas pueden creer que Cristo fue creado por el Padre. Cristo fue creado, Cristo fue engendrado, ¿verdad? Cristo fue engendrado como ser humano. Y vemos desde el Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis, que el Señor Jesús no tiene principio de días. Y en Apocalipsis se le llama a Jesús el Dios Todopoderoso. ¿Cómo puede un ser creado ser Dios Todopoderoso? Porque un ser creado tiene limitaciones. Un ser creado no puede hacer todo lo que hace Dios el Padre. Si Cristo fuera creado, a Él no se le llamaría Dios Todopoderoso. A Cristo se le llama en Apocalipsis capítulo 1 el Alfa y la Omega. También se le llama en Apocalipsis capítulo 1 el único que tiene la llave de la muerte y del sepulcro. ¿Cómo puede un ser creado tener la llave de la muerte y del sepulcro? ¿Cuándo hemos visto nosotros a un ángel resucitando a alguien? Realmente nosotros tenemos un gran problema, hermana. Uh-huh. Nosotros simplemente nos hemos dedicado a estudiar algunos temas proféticos, a estudiar los eventos finales, a estudiar los acontecimientos que tienen que ver con el Papa. Necesitamos saberlos y entenderlos, pero cuando somos enfrentados con errores doctrinales como estos y otros, nosotros a veces no sabemos nada que decir. No sabemos nada que decir. Y el enemigo está aprovechándose de ese flagelo dentro del pueblo, porque nosotros hemos dejado la Biblia de un lado. ¿Cuántas veces he llegado yo a iglesias de sostén propio? Y la escuela sabática, ¿qué es lo que hacen? Simplemente están leyendo el conflicto de los siglos, están leyendo primeros escritos, los hermanos comentan y ese fue el programa de escuela sabática. Y cuando usted coge a estos hermanos, esta misma iglesia, y comienza a hacerles preguntas capciosas acerca de la Biblia, los mismos líderes no saben qué le van a responder. Y cuando llega otra persona y le dice que Cristo es creado y le busca algunos versículos de la Biblia, los hermanos no saben qué responder. Precisamente estamos estudiando el libro de Daniel y estamos estudiando acerca de Daniel capítulo 7 precisamente, y hemos estado estudiando la historia en cuanto a esto, donde dice que la misma, oiga lo que le voy a decir ahora, la misma Iglesia Católica luchó contra el arrianismo que hoy los hermanitos de verdad presente están promoviendo. Repito, los hermanos de verdad presente están promoviendo el arrianismo que la Iglesia Católica combatió en siglos anteriores. ¿Y qué es arrianismo, pastor? ¿Qué es arrianismo? El arrianismo es la herejía que creó Arrio. Arrianismo viene de Arrio, que era un párroco en Alejandría de la Iglesia Católica.
Entonces este hombre empezó a enseñar que Cristo era creado y que el Espíritu Santo no era una persona, sino que era una fuerza, ¿sí? Entonces la Iglesia Católica consideró esto como una herejía y trató de desarraigar y de matar a todos aquellos que andaban propagando esta herejía. Y ahora los hermanos de Verdad Presente adventistas están promoviendo la herejía del arrianismo también. Y todavía seguimos llamándonos adventistas de Verdad Presente. Pastor, estamos en un gran peligro. ¿Es recomendable estudiar los déjeme ver, de A.T. Jones en Wagner 1888? ¿Es recomendable estudiar esos escritos? Pues sería bueno que lo estudiáramos para nosotros tener un poquito más de base, de conocimiento en lo que fue este movimiento de 1888 como pueblo. Pero también necesitamos reforzar el estudio de la Biblia. Tenemos que estudiar esos escritos de 1888. Sí, podemos estudiarlo, pero realmente tenemos que preocuparnos un poquito más por el estudio de la Biblia también, para poder nosotros comprobar todo esto con la Biblia. Porque es que si yo le digo a la gente, leyendo del conflicto de los siglos, que el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y luego a mí me preguntan, bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? La gran mayoría de nosotros realmente, y digo esto con tristeza, hermano, la gran mayoría de nosotros todavía no sabemos comprobar la fecha del 1844, la fecha del 457, la fecha del 538, del 1798, del 1929, fechas proféticas que necesitamos manejar hace mucho tiempo. Muchos de nosotros todavía no sabemos. ¿Y saben por qué? Número uno, porque no estudiamos, estamos muy ocupados. Y número dos, porque nos hemos limitado a estudiar solamente los libros de la hermana White sin acompañarlo con la Biblia. Y si nosotros amamos esos libros de la hermana White, que tenemos que hacerlo, tenemos que amarlo y estudiarlo, pero tenemos que entender, mis amados hermanos, que la mensajera del Señor dijo claramente, el Señor se vio obligado a dar estos libros porque el pueblo se alejó de la Biblia. Si el pueblo nunca se hubiera alejado de la Biblia, el Señor nunca hubiera tenido que dar estos libros, los testimonios. Entonces, sí tenemos que estudiar el material de 1888, pero haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra, como dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, porque esos escritos, pastor, tiene prácticamente todo Cristo engendrado, la divinidad y esas cosas, no, también la justificación por la fe, todas esas cosas que, bueno, y leer los versículos que están ahí, ¿no? Eso podría ser acompañado. Yo le voy a dar una clave de cómo yo hago, personalmente cómo yo hago. Cuando yo estudio un tema, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, la hermana White tiene miles y miles de citas bíblicas en el conflicto de los siglos. ¿Qué es lo que yo hago? Saco las citas bíblicas. Si, por ejemplo, me está hablando de el fuerte clamor final, por ejemplo, y me está mencionando Mateo 24, Mateo 25, ¿qué hago yo? Yo saco las citas bíblicas de lo que ella está comentando ahí, y esas citas bíblicas me mandan a mí a otra, y a otra. ¿Y qué hago yo? Termino entonces con un sermón enriquecido tanto con la Biblia como con el espíritu de profecía. Pero si yo solamente cojo el espíritu de profecía y solamente vacío el conflicto de los siglos en mi sermón, el sermón se quedó a mitad, se quedó mutilado, cuando pudo haber sido mucho más enriquecido. Entonces, así hago yo como predicador, hermana, y eso lo podemos hacer todos. Yo saco las citas bíblicas. Si usted va al prólogo del conflicto de los siglos, usted va a la parte final, donde están todas las citas bíblicas
hay montón y montón de citas bíblicas. Entonces sacamos las citas bíblicas, la añadimos al estudio, eso me lleva a mí a otra cita y a otra cita, y así tenemos un estudio mucho más rico para poder compartir con los hermanos. No solamente los testimonios, porque cuando nosotros seamos llevados ante los tribunales, ninguno de nosotros podrá usar los testimonios para defender su fe. Y tenemos que estar preparados para usar la Biblia cuando seamos llevados ante los tribunales. A eso me refiero, hermana Brenda. Amén, sí. Bueno, pastor nos ha dado muy buena información, pues entonces seguiremos aprendiendo, ¿no? Pastor, si puede terminar con una oración, ya que son las 10 de la noche ya aquí, pero fue un gozo tenerlo y un poquito más, ¿no?, de aprender esta noche. Bueno, antes de tener la oración, le voy a pedir un gran favor. La última semana del mes vamos a estar predicando en una iglesia evangélica, y el pastor que me invitó, él es un ex sacerdote católico, y él me pidió que el primer tema que yo presente sea acerca del sábado. Así que le pido que por favor oren por esto y por los proyectos misioneros que tenemos acá en Colombia, ¿sí? Entonces, sí, con esto en mente vamos a tener la oración final entonces. Oremos. Amante Padre, te rogamos, Señor, que grabes en nuestras mentes la experiencia de los sabios de Oriente y la experiencia de Guillermo Miller. Que nos ayude, Señor, a estar de parte de la justicia, de parte de la verdad, aunque todos los demás nos abandonen. Que podamos ser fieles como la brújula al polo, Señor. Que seamos firmes como el acero y que podamos estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Te rogamos, Señor, que nos enseñes a depender de ti, que nos enseñes a contemplar a Cristo, que nos enseñes a apreciar la hermosura de la santidad para poder imitarlo. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, enséñanos a depender de ti y a depender de ti a cada momento, Señor. Amén. No tenemos ningún mérito. Te pedimos, Señor, que tú animes nuestros corazones, que ayudes, renueve la fuerza de nuestros hermanos, los que nos están escuchando, los que nos escucharán a partir de mañana también, que por favor renueve nuestras fuerzas y nos ayude a perseverar en el camino de la justicia. Nos encomendamos en tus brazos de amor, bendícenos y ayúdanos a poder tener un sueño restaurador. Cuida de los hermanos que estarán afectados por la tormenta, protege su vida, su salud y también sus propiedades, y ayúdalos, Señor, para que también ellos y nosotros nos preparemos para la tormenta que vendrá sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Te lo rogamos en el precioso nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Amén.